Hoy, en Ventana Global, tendremos el impactante testimonio de un matrimonio que trabaja en una de las etnias más difíciles del Perú, los Mastanaguas. Además, en nuestra Ventana Abre, conoceremos el proyecto de una etnia que su iglesia podría adoptar. Y en nuestra Ventana Misionera, tendremos al pastor Obed, quien nos dará prácticos consejos a quienes están interesados en el campo misionero. Todo esto y mucho más en nuestra Ventana Global. Como hemos visto, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a entrevistar a Gilmar, un misionero que trabaja en la selva amazónica con una tribu completamente no alcanzada. Vamos donde Gilmar. Con Jesucristo. Gilmar, los Mastanaguas, no los conocemos. ¿Quiénes son? Los Mastanaguas es una etnia que está ubicada dentro del Perú, pero con frontera con Brasil. Es una etnia muy en particular, porque ellos aún están muy atrasados en todo nivel, en todo aspecto, excepto en sus propias creencias. Ellos aproximadamente son como 500 personas, pero que cuando nosotros llegamos, ellos no tenían ni por lo menos un alfabeto para poder escribir su propia lengua. Es una etnia que está llena de enfermedades, como la anemia, la tuberculosis. Hace poco nos enteramos que ellos están con un poco le están comenzando a dar el SIDA, por el mismo hecho de que otras personas entran, se aprovechan las mujeres y bueno, dejan muchas enfermedades. Es una etnia muy necesitada que bueno, con mi esposa hemos estado trabajando con ellos ya por 4 años. Los Mastanaguas, un pueblo en Perú, ¿es conocido para los demás peruanos? Los Mastanaguas en el Perú no son conocidos. Incluso dentro de las etnias que aparecen en el Perú, oficialmente ellos no están admitidos. Yo pienso y saqué mis conclusiones porque aparecen las familias grandes, las familias lingüísticas, las familias étnicas lingüísticas, aparecen los nombres más populares que tienen más población. Pero los Mastanaguas, como tienen cerca de 500 personas en población, no aparecen dentro de esas estadísticas. ¿Por qué trabajas con tu familia, con los Mastanaguas? Con mi familia hemos decidido trabajar con los Mastanaguas, principalmente en obediencia al Señor. Al principio fue por emociones, por decidir y por pasión, que eso es parte de nosotros, pero después fue por decisión, porque pasa el año y comienzas a ver la realidad del campo. Y ahí comenzamos a obedecer al Señor por decisión, ya no tanto porque habíamos soñado con los Mastanaguas. Tú has sido uno de los primeros peruanos que se fue a un campo tan adentro. ¿Cómo han sido las experiencias durante los años? Con mi esposa y ahora con mi hijo somos los únicos peruanos y somos los únicos latinos que están trabajando por esa parte, con una etnia no alcanzada como los Mastanaguas. Las experiencias han sido muchas. Algunas muy alegres, otras tristes, otras que nos defraudaron, pero en todo este tiempo que hemos trabajado, puedo decir que Dios ha sido fiel, nos ha sostenido. Han sido años con los Mastanaguas. Cuéntanos las cosas más alegres que has vivido. Bueno, con mi familia hemos estado en algunos momentos muy alegres. Por ejemplo, hubo un momento en el cual, cuando queríamos entrar por primera vez a una comunidad de los Mastanaguas, ellos nos echaron. Ni siquiera nos permitieron pisar, bajando del bote, no nos permitieron pisar la playa.
y nos botaron con malas palabras y nos querían pegar y nosotros no comprendíamos por qué. Nos regresamos muy tristes. Pero luego vino una mujer mastanagua de esa comunidad, después de muchos meses, y me dijo a mí: hermano misionero, yo quiero que vaya a mi comunidad. ¿Qué comunidad? Le dije: a Sinaí, pero si de ahí me han botado. Y ella me dijo: hermano, yo he tenido un sueño, me contó. 2 personas, en esa época yo no tenía todavía mi bebé, 2 personas vestidas de blanco venían a mi comunidad y me dijeron: deja entrar esas personas. Y ella me dijo, To'odi, en idioma mastanao es su nombre, To'odi, me dijo: yo sé que ustedes 2 son esas 2 personas, vengan tal día y yo les voy a esperar. Fuimos tal día, nos esperaron, y a partir de esa ocasión, esa es la comunidad que hemos visitado más. En otras palabras, ¿tú sentiste que Dios preparó el camino? Sí, el Señor nos guió. Nosotros quisimos entrar según lo que nosotros sabíamos, según lo que nos habían enseñado, pero Dios tuvo otro camino, mucho más bonito. En cuanto a enfermedades, ¿cuáles son cosas difíciles para un peruano de Lima al llegar a estos sectores? Bueno, hay mucha enfermedad. A mí y a mi esposa nos ha dado muchas infecciones por lo mismo de la suciedad. Pero hubo un caso de mi esposa muy grave, la primera vez que entramos. En el día de hoy quería presentarles 2 etnias no alcanzadas. La primera es uigur de China y la segunda los Banyara de India. Los uigur de China son una etnia que practica el islamismo. Entre ellos encontramos un 0,01% de cristianos. A pesar de tener la Biblia, de tener la película Jesús y tener el audio, ¿no es cierto?, de la Biblia, no hay una iglesia cristiana fuerte establecida entre ellos. Nuestra segunda etnia, los Banyara de la India, ellos practican el hinduismo, son 5 millones de personas, tienen la Biblia, tienen la película Jesús y aparte tienen el audio. Pero entre ellos ha sido muy difícil la consolidación de una iglesia cristiana como nosotros la tenemos acá. Estamos presentando Ventana Global. ¿Qué tal? Soy Stephanie, soy de Lima, Perú y les envío un cariñoso saludo a todos. Estamos hablando con el misionero Gilmar Rivas y hasta el momento hemos visto su llegada, cómo lo han recibido en esta tribu de las Mastanaguas. Con Jesucristo. Le contagiaron con tuberculosis, que también es conocida como TBC. Y nosotros estábamos muy lejos, en una comunidad muy lejana, y ella ya no podía respirar. Y a mí me desesperó ese momento. Para ir a un pequeño pueblito donde alguien te pueda atender, tenía que pasar un par de días en bote, y ella ya no respiraba. Y ella comenzó a cantar al Señor en todo el viaje, estaba sufriendo mucho. Ahora, para salir de ese pueblito a una ciudad más grande donde hay hospital, los aviones son muy raros, casi no hay. Pero esa vez que llegamos, el Señor puso un avión muy grande y nos llevó hasta una ciudad grande, luego a Lima, y gracias a Dios le dieron un tratamiento de 6 meses. Y esa fue la oportunidad, la enfermedad más grave que nos dio. Bueno, también me dio a mí también dengue, que también estaba próximo a la muerte. Fue un pequeño mosquito que te pica y te produce unos dolores muy terribles. Estuve por un mes y bajé mucho peso y fue muy peligroso. En otras palabras, tener un entusiasmo no es suficiente para trabajar con gente en zonas así. Bueno, el entusiasmo, la pasión, el deseo de trabajar por allá es necesario, pero eso no te va a sostener. Definitivamente lo hemos visto con nuestra propia vida. Lo que te va a sostener es una relación fuerte con Jesucristo, una relación fuerte con el Señor, que tú mismo puedas leer la Biblia y tú mismo seas hablado por el Señor. Eso es lo que te va a sostener al final.
Gilmar, estando solo con tu esposa por meses sin creyentes, ¿qué es el deseo más profundo de un misionero así? Bueno, estando en la comunidad y estando a solas, muchas veces solamente queremos conversar con alguien. O por el simple hecho de decir cómo estás, o de repente llamarnos, o deseo de salir a caminar, o tomar un heladito, o tomar yogur, para nosotros es como un deseo muy grande. Cuando alguien quiere trabajar con los Mastanawas, ¿qué tipo de preparación necesita? Bueno, dentro de los Mastanawas hay muchas cosas que hacer. Primero, hay que tratar de traducir la Biblia, nos gustaría hacer, en la parte de salud, en la parte de alfabetización, en la parte de ayuda social. Entonces, si es para, por ejemplo, ayuda social, necesita tener una preparación transcultural. Y también, claro, de hecho, está Biblia. No necesita tener un estudio muy profundo de la Biblia. Si es salud, necesita saber lo que es salud y también preparación transcultural. De acuerdo al área en la cual quiera servir, lo básico es una preparación transcultural. Y de ahí al área que quiere orientar, si quiere especializarse, tiene que tener estudios básicos, pero no necesita estudios profesionales para poder trabajar, ¿no? Las primeras experiencias entre esa gente, cuéntanos. Bueno, nosotros llegamos muy alegres a las comunidades Mastanawas porque son 7 comunidades Mastanawas. Y nosotros les tratábamos a ellos como personas que normalmente uno ve en las películas indígenas, muy humildes, muy amables, que son honestos, y nosotros teníamos esa intención. Pero al conocerlos poco a poco nos dimos cuenta que ellos nos engañaban mucho. Por ejemplo, cuando yo estaba comenzando a aprender el idioma, le pedía alguna palabra, alguna frase, y ellos me decían riendo. Y cuando yo practicaba esa misma frase que él me enseñaba con otra persona, la otra persona se burlaba de mí, y a muchas veces niños. Y mi esposa renegaba mucho. Y después nos dimos cuenta que nos enseñaban malas palabras, groserías, nos engañaban. Y nosotros les pagábamos por enseñarnos. Y eso nos chocaba bastante. Nos chocó bastante, por ejemplo, no tener dónde dormir, no tener dónde hacer nuestras necesidades. Y en la comunidad misma no hay nada de eso. Me chocó a un inicio que cada día tenía que ir a cazar para poder conseguir algo para comer. Pero después me acostumbré y me comenzó a gustar. Pero lo que sí le chocó mucho a mi esposa fue tener que cocinar todo el día, de cuclillas, un poco arrodillada y aspirando el humo, porque ellos cocinan de esa manera. Y bueno, eso fue muy chocante en un inicio y muchas veces nos vimos frustrados, muchas veces lloramos, etcétera, etcétera. Iglesia de la ciudad de Hefei, en la provincia de Anhui. Son tantos los adoradores que mucha gente tiene que sentarse afuera para escuchar el culto a través de altoparlantes. La gente en la China está abarrotando las iglesias y aman la Biblia. The Bible is now unofficially the best-selling book in China. No other book in China outsells the Bible. Only God can pull off such an incredible feat. Yeah. From a banned book during the Cultural Revolutions to the best-selling book in China today. Además de tener una de las comunidades cristianas de más rápido crecimiento en el mundo, que se calcula varias veces mayor que la cifra oficial de 22 millones. En la China se encuentran también las imprentas bíblicas más prolíficas del globo. La Amity Printing Press fue establecida en Nanking en 1987 por el Concilio Cristiano Chino, la Fundación Amity y la Fraternidad de las Sociedades Bíblicas. Las Biblias eran extremadamente escasas en ese tiempo,
porque la gran mayoría de ellas habían sido destruidas durante la Revolución Cultural. Cuando las primeras Biblias pusieron a funcionar las nuevas imprentas, los cristianos que llevaban años esperando tener sus propias Biblias rebosaban de júbilo. My name is Gao Xiaowen. I left home very early this morning and came here by bus. I had to wait half a year to get a chance to buy these Bibles. So my family and neighbors asked me to buy some Bibles for them. And so today I am very, very happy. Durante los últimos 20 años, la Amity Press ha impreso más de 60 millones de Biblias. Y esta cifra aumentará rápidamente porque la compañía recientemente se amplió y ahora puede imprimir 12 millones de Biblias al año. Produce Biblias para exportación e imprime en más de 60 lenguas, lo mismo que en braille. Pero la vasta mayoría de las Biblias de Amity se distribuyen en la China. Un 70% de los cristianos chinos viven en zonas rurales y son pobres. Pero gracias a los donantes de la Sociedad Bíblica que subsidian el costo del papel Biblia y han entregado una flota de vehículos de distribución bíblica, las Biblias están llegando incluso a la gente más pobre. Una Biblia estándar se vende por cerca de $2, el equivalente de 20 huevos. Hoy, mucha gente en la China lee y escucha acerca del mensaje del Evangelio. Personas como esta mujer ciega que consiguió una Biblia para que su nieta pudiera leérsela. Y como Mei Shanglan, de 87 años, que fuera analfabeta, pero ahora puede leer su Biblia porque ha asistido a la iglesia regularmente por muchos años. La historia de la Biblia en la China es sorprendente. La China es hoy no solo una de las más importantes imprentas bíblicas en el mundo, sino un país donde millones y millones de personas sienten un profundo amor por la Biblia. Los cristianos de todo el mundo pueden ser parte de esta historia. Al subsidiar el costo de papel Biblia, usted puede ayudar a garantizar que las Biblias estén disponibles y a un precio económico para la gente de las iglesias de la China, que están creciendo rápidamente. Hola, mis queridos hermanos, es un privilegio poder saludarlos en el nombre del Señor y contarles que la Sociedad Internacional Misionera, como la conocemos en Latinoamérica, está haciendo un esfuerzo por llevar a cabo la Gran Comisión. Falta usted. Usted necesita comprender que usted es parte vital e importante en la Gran Comisión. Usted necesita llevar a cabo el plan de Dios que Él tiene para usted, desarrollar el propósito con el cual Dios lo creó. Entonces usted viene, se une y mire, no necesariamente tiene que ir al campo misionero. Usted puede trabajar desde aquí, donde está, ahora. En primer lugar, teniendo una vida íntegra delante del Señor. Ese es suficiente para darle ejemplo a su gente local. Pero también puede interesarse, puede leer, informarse sobre otras naciones, sobre otros grupos de personas que tienen alta necesidad del Señor. Entonces puede orar, pero orar genuinamente, comprometerse con el Señor. Y mire, usted tiene una parte bien importante en el desarrollo de las misiones. Cuando usted conozca a un misionero, por favor no lo tache de que solo es viajero o que solo quiere dinero. Realmente no es eso. Vea en él una persona que está obedeciendo valientemente el reto de ir al campo misionero. Está renunciando a muchas cosas. Tampoco le tenga lástima, solo téngale pasión y téngale amor. Únase a él. Gilmar nos contó de las muchas infecciones, enfermedades, tuberculosis, etc.,
a los cuales estaban expuestos. Pero seguimos conversando y viendo cómo sigue la historia. Con Jesucristo. Ustedes son misioneros enviados de una iglesia, de un grupo de iglesias. ¿Qué espera el misionero de los que envían? En un inicio hemos esperado que ellos nos envíen nuestras ofrendas, nos envíen, también oren por nosotros y se comuniquen. Con el pasar de los años hemos deseado tanto la comunicación, que por diferentes motivos baja y muchas veces es comprensible, pero deseamos la comunicación de ellos, porque gracias a Dios tenemos iglesias responsables en la parte económica, pero sin embargo en la comunicación necesitamos que ellos se comuniquen. Y al decir iglesia no me refiero exclusivamente a pastores, me refiero a iglesia, hermanos, jóvenes, adultos que se comuniquen con nosotros. Eso deseamos bastante. Los mastanahuas viven qué lejos de Lima, de Iquitos, de Pucallpa, de estas ciudades conocidas. Bueno, los mastanahuas de Lima tienes que tomar un avión por 1 hora hasta Pucallpa, que es una ciudad en la selva. Lima es la costa. De Pucallpa, que es una ciudad grande, tienes que sacar cupo con 1 mes de anticipación para poder viajar a Purús, donde nosotros estamos. Y el avión cuesta más o menos un promedio cerca de casi $200 el pasaje. Entonces, y casi no hay vuelos. Es muy complicado llegar a Purús. No hay carretera que una esta ciudad de Pucallpa, de la selva, con Purús. Purús es la misma frontera con Brasil. Tampoco hay un río que una. Por eso que solamente el transporte de Pucallpa a Purús es por avión. Y tienes que sacar con anticipación el pasaje y es muy caro. Y de ahí, recién de Purús, donde te deja el avión, tienes que ir por bote a las 7 comunidades mastanahuas. Y ahí es otra la historia, porque el galón de combustible está $10, el galón de combustible. Y por adentro, ¿cuántos kilómetros para tener una idea? Más o menos en bote tienes que viajar hasta la última comunidad mastanahua, unas 10 horas de viaje. Y la más cercana, de donde deja el avión, está más o menos a 1 hora, algo por ahí, ¿no? Para alguien que vive en Lima, en Santiago, en una ciudad de un mundo completamente incomprensible. Bueno, es otro mundo totalmente. Y nosotros tenemos que vivir tanto en el mundo de ciudad, que ahora como ahora, y allá. No hay punto de comparación, es totalmente distinto. ¿Cuál es el propósito de esa gente en sus vidas? Solamente pasar el día, tener algo que comer, nada más. Con que tengan algo de comer, ellos son felices. No se preocupan ni por la ropa, no se preocupan si van a estudiar. No hay mastanahuas que hayan terminado, prácticamente no hay mastanahuas que hayan terminado el colegio, ni siquiera su primaria, ni tercero de primaria, ¿no? Para ellos no es una necesidad de estudiar, solamente el alimento. Porque sus casas son pequeñas chocitas, un techo y su hamaca, ya ellos son felices. ¿Cuál es el concepto de familia que tienen? Bueno, ellos se tratan con mucho cariño con su familia, con sus hijos o con los papás, pero un poco marginan a los abuelos, porque ya están viejitos y ya no pueden ir a cazar ni pueden ir a pescar. Solamente reciben lo que trae el hombre, pero no hay mucha afinidad con los abuelos, pero sí hay afinidad de los abuelos a los nietos. Pescar, cazar, en otras palabras, ir al supermercado. Más o menos, pero también con peligros, porque cuando tú vas a cazar te puedes encontrar con un tigre. Cuando vas a pescar de noche te puedes encontrar con un cocodrilo negro de 5 metros. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil. Cuéntanos un poquito de cosas que has vivido al cazar. Bueno, al cazar encontré varias huellas de tigres frescas, muy frescas. Y un día, mientras estábamos cazando, encontré a una cría de un tigre de este tamaño y que estaba en un árbol, había subido en un árbol y me dio mucho miedo. No por la cría, sino porque su mamá estaba por ahí. Así es que lo que hicimos con el indígena, porque yo siempre salgo a cazar con indígena, nos escapamos.
porque su mamá podía venir en cualquier momento. Otra anécdota fue que cuando fuimos a cazar encontramos a una víbora cascabel, que son más o menos de 2 metros, pero que son venenosas. Eso te mata, si te pica, en menos de 5 minutos estás muerto. Y gracias a Dios estaba a punto de picar, pero el indígena se dio cuenta y con el machete le hizo así y se escapó la víbora. Y bueno, de noche nosotros fuimos a cazar, a pescar, y ahí encontramos un lagarto también, un lagarto muy grande. Nosotros cazamos lagartos pero con arpones. Y el problema es que tú no sabes de noche de qué tamaño es el lagarto, porque solamente ves sus ojos rojos. Y cuando la agarras, era un lagarto grande que comenzó a llevarnos con todo el bote. Y comenzaba a jalar y a darle con machetazos y a veces con escopeta también. La meta es aprender su idioma, compartir las buenas nuevas de Jesús. ¿Hasta dónde uno llega en 4 o 5 años? Bueno, no hemos llegado mucho en lo que es el aprendizaje de idioma, la adquisición del idioma, porque no tomamos mucho en cuenta que esta etnia no tenía ni alfabeto, ni siquiera ningún estudio lingüístico. Ahí nos demoramos bastante. Prácticamente todo este tiempo nos hemos dedicado a hacer el análisis lingüístico. Pero gracias a Dios ya lo hemos terminado y hemos comenzado con hacer materiales de alfabetización. Y hemos hecho varios materiales de alfabetización. La idea final es que esta etnia sea evangelizada, haya una iglesia, sean alfabetizados y también tenga escuelas, postas médicas. ¿Necesitas otra gente que vaya a trabajar con ellos o con ustedes? Sí, una de las necesidades más profundas que hemos sentido es que necesitamos un equipo. Y nos lo dijeron en un inicio, pero nosotros dijimos, vamos, podemos. Pero en el tiempo no es sostenible estar solos, porque necesitas más gente, porque si no tú vas a estar haciendo todo y muchas veces no vas a avanzar mucho. Entonces necesitamos un equipo en área de la salud, en el área de asistencia social, en el área también de lo que es la enseñanza, la alfabetización. Necesitamos en eso. Y si quieren trabajar allá y no tienen esas especializaciones, vengan a trabajar, sean parte de nosotros, cocinen con nosotros, caminen con nosotros, éstense con nosotros. Eso es bastante ayuda. Hoy en día lo más difícil, bueno, en la parte técnica del idioma, es que no es sencillo adquirir un idioma que nunca antes ha sido estudiado. Y aparte de eso también ahora ya tengo un bebé de 7 meses y uno desea lo mejor para el bebé. Hay mucho que dejar a un lado, uno siempre tiene que estar rindiéndose al Señor, pero ahí está la lucha de ser humano, ¿no? Como padre ahora que soy, que uno desea lo mejor para el hijo y quisiera poner un buen colegio y todo eso. Pero todo eso lo ponemos en oración y Dios nos guíe, porque una vez más estamos dispuestos a rendirnos y hacer la voluntad del Señor. Ya llegamos al cierre del programa de hoy. Hemos visto un programa interesante. Videos que nos desafían a mirar la ventana global. Pastor Obed, que nos desafía. La entrevista con Gilmar Rivas y su esposa Noemí. Los grandes desafíos que implica no solamente tener un llamado, sino obedecer y pagar el costo. ¿Quiénes están llamados? ¿Quién de nosotros está dispuesto de pagar el precio? ¿Quiénes de los pastores y líderes están dispuestos de enviar a su gente? Yo quiero desafiar a todos los latinos. Hoy es el tiempo para que nosotros participemos en la obra misionera, que llenemos la ventana global con latinos en los campos, dispuestos a llevar las buenas nuevas de Jesús a todo el mundo. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.